Los Terran demostraron ser una especie criada para la guerra cuando derribaron la puerta de Fabja, pero deberíamos haber profundizado en su historia cuando salió a la luz por primera vez. Lo hice, miré sus registros, a pesar de su longitud obscena. Sin embargo, después del conflicto con los Fabja, sentí que era el único que lo hacía. La guerra estaba siempre presente para la humanidad antes del primer contacto. Se suicidaron en tal número que las llanuras de Terra están llenas de esqueletos de sus muertos. Se matan a sí mismos con tanta regularidad que nunca hubo un año en el que decenas de miles no murieran en el innecesario derramamiento de sangre. La guerra les parecía el único amigo que conocerían en un universo desprovisto de vida. Fue en su soledad que encontraron el amor por su única compañera, además del ciclo de la vida y la muerte. Antes de que pudieran siquiera concebir la posibilidad de abandonar la seguridad de Terra, se habían dedicado al aire de la guerra. Aprendieron el oficio de armar. Todo tenía que ser un arma o servir de algún propósito a un arma. Antes de abandonar la atmósfera, ya habían tenido 3 conflictos globales que tenían millones de muertos cada uno. Esta era una maldición impuesta sobre ellos, la necesidad de luchar unos contra otros. Pero cada maldición tenía su beneficio. Y para la humanidad, eso era avanzar a un ritmo que no debería ser posible para una especie de su intelecto. No me malinterpretes, los Terran no son brutos tontos. Pregúntenle a cualquier almirante comercial, pero en 12.000 años terranos habían pasado de golpear rocas y vivir de forma nómada a explotar estrellas cuando se les ordenaba. Cada invento se hizo en la fragua de la guerra antes de distribuirse entre la población. Así es como los Terran dividen el átomo, lo que generalmente se hace una vez que una especie ha abandonado su sistema solar antes de abandonar la comodidad de su atmósfera. Y lo primero que hicieron los terranos con el poder del Sol bajo su control no fue construir un reactor y crear energía ilimitada para su gente, o usar su poder para impulsar su nave hacia las estrellas. No, los Terran primero consideran el uso de un objeto cuando recogen un objeto. Entonces, los Terran utilizaron el poder del Sol en sus guerras y mataron a cientos de miles con él. Hasta el día de hoy, cuando un científico menciona el poder de los átomos, lo primero que le viene a la mente es la bomba utilizada para matar a millones. Después de la guerra de la división de los átomos, como la llamamos los dísticos, o como la llaman los Terran, la Segunda Guerra Mundial, los Terran quedaron en silencio y asustados. El poder del átomo fue lo primero que los asustó, y les quitó su ansia instintiva de la guerra y de la batalla. Les tomó un tiempo, al menos 2 siglos, a los humanos anhelar el resurgir, y cuando lo hicieron, los Terran abandonaron su mundo natal, Terra, y colonizaron el sistema solar. En ese punto, el poder de la bomba nuclear no era más que un juguete, ya que el planeta se convirtió en el objetivo de los impulsos terrestres. Nosotros, los dísticos, no sabemos cómo empezó. Los Terran nunca nos han confiado esa información. Por lo que nos dicen, era trivial que los Terran quisieran la guerra, sin importar el costo. Todo lo que sabemos sobre el comienzo de la guerra para el fin de la historia es que la tensión aumentó en relación con Terra, imponiendo su poder a las colonias. Por alguna razón, cuando comenzó la guerra, el primer ataque fue masivo. Los Terran movieron una gran flota sobre el mundo, al que llamaron Marte, la base de las fuerzas colonizadoras. Observaron el planeta desde el espacio, haciendo una declaración a sus otras colonias sobre el intento de socavar el dominio del planeta sobre el sistema solar. La cristalización de Marte llevó a todas las demás colonias del Sol a la lucha con Terra proper. Pronto, misiles cargados con ojivas nucleares estaban golpeando el suelo marrón de Terra, asustando el paisaje a medida que las colonias eran erradicadas una por una. Cuando se izó la bandera de la República Terran en el salón central de la ciudad subterránea de Titán, el sistema solar había cambiado para siempre. Numerosas lunas fueron arrastradas hacia sus gigantes gaseosos y los asteroides gemelos de Marte chocaron con fuerza contra la superficie del planeta. Los propios Terran habían perdido una cantidad colosal de personas, desde civiles hasta soldados. En total, se dice que la cifra final ha llegado a 500 millones de personas. Al menos el 2% de la población total del sistema solar fue aniquilada en el transcurso de 2 años
terrestres. Fue a partir de la oscuridad y los escombros de la guerra que toda la especie se unió para firmar los acuerdos de Ginebra sobre el derecho de los conflictos y la guerra. Los Terran habían mirado los ojos abisales del monstruo que habían creado, al que habían permitido pudrirse dentro de ellos durante tanto tiempo, y la criatura miró hacia atrás. Tenían miedo de la guerra. Toda la especie lució una cicatriz por la experiencia. Daños así a la memoria colectiva no se olvidan. Pero la guerra persistió. Podrían intentar apartar la mirada y olvidar que estaba allí, pero siempre permanecería, indesterrable, una sombra en el fondo del pensamiento humano. La embajadora sostuvo con fuerza su café mientras escuchaba el discurso. Y Simi, te has perdido algunas partes, habló en voz baja mientras la oficina era iluminada por la estrella Ploius, la capital del conglomerado de la galaxia. Dijiste que vivíamos a la sombra de la guerra, comparándola con una maldición, y aunque estoy de acuerdo contigo en que trajo muchos aspectos negativos a nuestra especie, siento que no describiste lo suficiente cómo nos ayuda la guerra. La embajadora Terran deslizó su taza de café. Mi padre no era un hombre religioso. No creía en el dios abrahámico ni en cientos de otros. Pero cuando yo era joven, mucho después de que habíamos hecho contacto, y la guerra no era más que una plaga del pasado, un recuerdo, me sentó en un tole. Chistine, la gente se engaña en esta galaxia de nuestra especie. La guerra para acabar con la historia no acabó con la historia porque, bueno, la historia todavía se está escribiendo. El tiempo se mueve como los engranajes de un reloj. No se puede señalar un momento en el tiempo y decir que somos la cúspide. Este es el final porque el próximo segundo pasará. Christine tomó un sorbo de su café mientras yo escuchaba con inventiva. Dijo, Christine, 3 conceptos siempre se mostrarán en todas las especies. Pueden estar presentes en diferentes formas o en señales más diferentes, pero los 3 están ahí. Estos son los verdaderos dioses de esta galaxia, Christine, no Yahweh, ni ninguno de los dioses en los que cree Xenos. No, estos dioses se muestran constantemente en nuestro universo. Estos dioses son la vida, la muerte y la guerra. La vida y la muerte son simples. Cada ser nace y cada ser muere. Pero la guerra se manifiesta no solo en su furia que ennegrece los paisajes y mata a millones, sino también en la competencia. El progreso y el deseo. Christine permaneció sentada en silencio por un momento. Mi padre consideraba la guerra como algo malévolo. Necesitábamos una guerra para llegar a las estrellas una vez que dejáramos de pelearnos con nosotros mismos. Después de la guerra, para poner fin a la historia, nuestros avances se desaceleraron y cambiamos muy poco en la brecha de 100 años entre la guerra y su especie que se topó con nosotros. Chistine apuró su café mientras yo abría la boca. Hay un concepto en el pensamiento de Dietrich que nos permitió ver su potencial y nos dijo que nunca nos metiéramos con los de su especie. Fue un concepto que nos obligó a hacernos amigos de su especie y un concepto que los Fabja malinterpretó gravemente. Creemos que una vez que las especies han aprendido el arte de la guerra, el conflicto y el asesinato a escala industrial, nunca lo olvidarán. Una vez que nos contó su ideología pacifista, supimos que no había nacido de la bondad o la empatía. Vimos claramente esas mentiras que nos dijiste al principio. Nuestros eruditos sabían que su decisión se tomó por miedo y arrepentimiento. Pudimos ver en tus ojos el diseño de tu nave y cómo se establecieron tus puestos de avanzada. Sabíamos que la llama de la guerra te había quemado, y para que te volvieras pacifista y nunca hablaras de ello. Sabíamos que tenía que ser un profundo regaño, me levanto. Para ti, Terran, tu gran guerra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tus deseos y anhelos cuando se trataba de conflicto. The First of the Sea trataba sobre la conquista, y cuánto anhelas el control sobre los de tu especie. La guerra de la trinchera y la sangre me habló del sacrificio que su especie está dispuesta a hacer por una guerra, sin importar cuán intrascendente sea el razonamiento detrás de ello. La guerra del átomo dividido me dijo cuánto usas tu ciencia para matar y qué tan rápido avanzas cuando quieres matarse a unos a otros. Finalmente, la guerra para acabar con la historia reiteró los 3 Pain Signora.